la dinámica, gracias. La dinámica esta del café virtual, pero les recuerdo, igual, la idea es tener una conversación bien relajada. De hecho, le pusimos ese nombre de café virtual porque nos imaginamos en una mesa redonda en algún café del lugar que ustedes prefieran, o el mate, por ahí si prefieren mate, o chocolate o cualquier bebida que elijan, pero sí esa conversación bien relajada, obviamente con un tema en particular, eh, y con alguien invitado que tenga experiencia en ese tema del cual vamos a hablar. En este caso es Jean-Philippe, que seguramente conozcan, es agente para Latinoamérica de Winta. Él ya nos va a contar un poquito más. Pero bueno, la idea es que sea una conversación así bien relajada, con micrófonos y cámara abierta. Lo que sí tiene que ser ordenada para que no nos pisemos. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar hablando un poquito con algunas preguntas por ahí para Jean-Philippe, pero la idea es que en cualquier momento, cualquiera de los que estamos, de las que estamos acá en este espacio, levanten la mano, o creo que lo mejor sería levantar la mano ahí virtual, por ahí por si no los veo en las cámaras, y si no, que nos pongan ahí en el chat y que hagan su intervención, no solamente para preguntas. La idea es diferenciarlo del típico webinar donde hay una exposición de 40 minutos y un espacio de 10, 15 minutos para la pregunta, sino que bueno, apenas tengan una idea, aporte, lo que sea, nos avisen, levanten su mano y le damos lugar para que opinen. Es así la conversación y la dinámica de este café virtual. Así que bueno, lo saludo primero a Jean-Philippe. ¿Cómo estás, Jean-Philippe? Hola Rubén, qué bueno ver tantas caras conocidas. Con algunos he compartido mucho, con otros un poco y me he encontrado en algunos eventos virtuales, la mayoría porque estamos en este tiempo. Eh, bueno, Rubén, cuando tú me invitaste a esto y me dijiste que nos íbamos a relajar y que íbamos a pensar en un lugar. Así que yo tengo ganas, me imagino que tengo el derecho de elegir el lugar que podemos imaginar, ¿no? Por supuesto. Yo me quiero relajar, quiero tener una conversación tranquila porque he estado con mucho trabajo, así que pasémoslo bien entre todos. Tal como lo hacíamos en antaño, pre-pandemia, de justamente reunirnos en un lugar y conversar. Y tengo ganas de pensar cuando tú lo nombraste, inmediatamente me empecé a imaginar un lugar y quiero pensar en una caleta pequeña en el norte de Brasil, esos cafés, esos lugares que son pequeños, caletas pequeñas, en donde hay un ambiente muy exquisito por la tarde. Tengo ganas de pensar en eso, me quiero dar esa libertad. eh, Así que, bueno, a muchos de ustedes les va a hacer sentido para los que han visitado Brasil, el norte de Brasil. Y Claro, está. contento por esta invitación, yo feliz de poder conversar. Obviamente vamos a hablar quizás algunos temas técnicos, pero no creo que sea como un interrogatorio que me suban a la palestra, ¿no? Exacto, exacto, de eso se trata. Bueno, gracias Jean-Philippe por el tiempo. Bueno, vamos a hablar de turismo indígena, y vamos a dar vuelta alrededor del turismo indígena y pienso en lo que por ahí cada uno de nosotros, de nosotras, desde nuestro lugar, puede aportar, porque todas quienes estamos acá en este espacio, pensamos en cómo fortalecer, ¿no?, el turismo indígena, y pensamos en ese desarrollo sostenible, el desarrollo de las comunidades. En eso creo que estamos todos de acuerdo, quienes estamos acá. Entonces, bueno, un poco la idea es conversar sobre las bases, algunas problemáticas y, bueno, cómo podemos aportar desde nuestro lugar. Pero antes de todo eso, te preguntaría, Jean-Philippe, ¿a qué te referís con caleta primero? ¿Qué sería una Ah, caleta? caleta de pescadores, Ah, ok, ok. Claro, ahí en pequeño, un el, lugar en el mar. pequeño, una playa pequeña, Perfecto, en donde hay un grupo de personas que se dedica a la pesca. perfecto. A Bueno, eso me refiero.
Vamos a situarnos todos en ese lugar entonces, porque vos sos el Claro, sí, invitado, así que ya elegiste vos primero, así que vamos ahí, vamos a esa caleta. claro, a esa caleta, una caleta preciosa, así que cierren los ojos y imagínensela, porque nos vamos allá, a una playa pequeña, Sí, está y con buenísimo. unas velas y con lo que quieran tomar. Esto se llama café virtual, pero cada uno elige. Yo me estoy tomando un té chai con leche. Claro, genial, genial. Bueno, me gustaría que empecemos por el concepto de turismo indígena, porque yo traigo algo ahí en mente siempre que me genera un poco de dudas, y es con el tema de que todo acá sabemos que si hablamos de turismo indígena estamos hablando de que la gestión la tienen las comunidades indígenas. Eso está claro, ¿no? Pero siento que muchas veces se ha mal utilizado el concepto, muchas por ahí agencias de viaje, creo que específicamente en Latinoamérica, no conozco tanto la realidad en otros países, pero me parece que sobre todo en Latinoamérica se ha utilizado mal el concepto y lamentablemente mucha gente relaciona el turismo indígena con la experiencia, el contacto con comunidades indígenas, pero sin tener en cuenta que la gestión, que la administración es de las comunidades indígenas. Entonces, esta realidad que por ahí yo percibo o pienso, me hace pensar en si es mejor luchar, digamos, para que difundir que el turismo indígena es la gestión de comunidades indígenas, o si mejor pensamos en que el concepto que debamos instalar sea turismo de gestión indígena, por ejemplo. Entonces, ahí pienso yo esa dicotomía de turismo indígena está perfecto, pero digo, ante esta realidad de que está mal utilizado, ¿pensamos en posicionar lo que significa ese concepto o mejor adaptamos y hablamos de turismo de gestión indígena, por ejemplo? ¿Cómo lo ves vos, Jean-Philippe? Mira, la verdad es que lo que yo pienso es que se puede hablar de turismo indígena, lo que pasa es que hay que entender el concepto. El concepto incluye justamente la gestión. Incluye dos puntos que son claves. Uno es la gestión, ¿no es cierto? Que los dueños de los emprendimientos o empresas, en algunos casos que son grandes, los dueños tienen que ser indígenas, sí o sí. Y el segundo es que la experiencia esté basada en la cultura. Esos son los dos temas claves. Entendiendo eso, creo que no es necesario ir mucho más allá, bueno, es lo que yo pienso, aquí pueden haber distintas opiniones, y hablar de turismo de gestión indígena. Y bueno, y ahí entran un montón de otros conceptos que, ¿no es cierto?, en América Latina, en particular en América Latina, o en la América de habla hispana, si le quieren llamar, se habla de turismo comunitario y en realidad el turismo indígena puede o no ser comunitario. De hecho, inclusive hay algunos países, como en Perú, en donde el gobierno promociona el turismo comunitario a través de un programa que incentiva el individualismo, es decir, la creación de empresas individuales en vez de un trabajo conjunto. Entonces, existen ese tipo de dicotomías que a veces son difíciles de entender. Eh, bueno, y con esto, la verdad es que creo que se entendió, ¿no? Yo quiero decir que la definición está clara. Y esa definición como tal nace de académicos el año 1996, que es Butler and Hinch, en su famoso libro A Indigenous Tourism. Eh, Anterior a eso también hubo un libro en particular eh, que no me acuerdo el nombre en específico en este momento, pero que se publicó por allá por el año 79 por una antropóloga que empezó a hablar sobre el turismo indígena. Y ese libro se llama, si no me equivoco, Host and Guest. ¿Ya? Y ahí se empezó a hablar de turismo indígena. Yo diría que es lo primero que se escribió en la academia. Y luego ya los que dan, como se dice acá, el golpe final para establecer una definición que se conoce hasta el día de hoy, se utiliza, está reconocida en los documentos internacionales, es Richard Butler en
Tom o Thomas Hinch en el 96, y luego se republicó ese libro con algunos avances el 2007. Bueno, sí, sí, genial, Jean-Philippe. Quisiera escucharles al resto, no sé quién quiera aportar sobre esto, por ahí un poco del concepto, sobre la realidad. Sí. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo creo que aquí la que puede aportar con algo interesante que tú dijiste también, que es muy mal utilizado el concepto por la industria turística, la que puede aportar y que ha trabajado en el área es Anne-Sophie. Salut Anne-Sophie, est-ce que tu vas bien? Ouais. Très bien, merci Jean-Philippe. Sí, sí, me llama la atención eso de la gestión turismo comunitario manejado por la comunidad misma, o porque en Ecuador es verdad que hay estos dos conceptos. Todavía no tengo claro exactamente cómo se maneja todos los emprendimientos comunitarios, pero hay uno que me vino a la cabeza, es el lodge, el más conocido, el lodge en Amazonía, ¿cómo se llama? En el Napo Napo. Wildlife. exacto, Napo Wildlife, que este lodge está manejado por la comunidad, pero no, si recuerdo bien, no está gestionado por la comunidad misma. La comunidad trabaja, pero hay otra persona que maneja la empresa, creo yo. Pero, y otra cosa, el concepto mismo de turismo indígena, es un poco, ¿cómo decir? ¿Cómo se lo van a tomar? ¿Cómo lo van a imaginar los que van a consumir de este turismo comunitario? Los clientes mismos y también los que venden, es decir, las empresas y las agencias mismas. Entonces es interesante saber cómo definir este turismo, porque una empresa va a tener un discurso diferente, me imagino, a la comunidad misma, que lo va a vender de manera directa. Entonces es interesante ver esas cosas también, cómo se vende a través de una agencia, cómo se vende directamente al cliente, qué concepto exactamente quieren comunicar la empresa o la misma comunidad, el mismo emprendimiento. Entonces ahí no sé si quieren comentar algo de eso, o si alguien está. Jean-Philippe. Sí, yo me voy a tomar la palabra. Mira, hay un tema importante que comentabas tú justamente de esta empresa, de este emprendimiento. Hay que entender algo, que en algunos países, y en específico en Canadá, y esto está definido por la Asociación Canadiense de Turismo Indígena, ellos entienden que el turismo indígena puede tener distintas asociaciones comerciales. Lo más importante es que el 51%, es decir, 1% más, corresponda a dueños indígenas. Si el 51% son dueños, bien, se puede considerar como turismo indígena porque la propiedad es indígena. Es decir, cuando se sientan en una mesa, los que toman las decisiones son los indígenas. Esa es la última palabra. Y eso es interesante entenderlo, porque está esa forma de trabajar, que es más evolucionada, y entendiendo que el mundo también cambió y que hay inversionistas, pensemos que son de buena fe, ¿no es cierto?, que quieren trabajar y aportar. Y en algunos casos, de otra manera, es muy difícil también para los indígenas poder montar una infraestructura de gran calidad. Y ustedes saben bien que bueno, el mundo indígena
lamentablemente es el que está considerado como el más pobre a nivel mundial. Esa población es la más pobre, la que tiene mayores índices de pobreza de acuerdo a la visión occidental. Eso también es importante entenderlo. Y otra forma de trabajo también puede ser a través de concesiones. También se da el caso en territorios indígenas que se dan concesiones, pero respetando también este 51%. ¿Ya? Eso es interesante porque en América Latina no se trabaja mucho de esa manera y también puede ser una oportunidad. Pero para poder llegar a trabajar de esa manera es absolutamente necesario, y nuevamente repito, esto es lo que yo he visto de acuerdo a mi experiencia y mis trabajos, es absolutamente necesario que existan organizaciones de base muy fuertes, con personas muy calificadas que lo manejen para poder llegar a buenas negociaciones, tanto con el sector privado, con el cual se pueden asociar, como con las agencias del Estado para poder recibir beneficios y también indicarles directamente a estas agencias del Estado en qué quieren gastar sus recursos, cómo lo quieren gastar, etcétera. Eso yo creo que ahí estamos muy al debe. Hay muchas organizaciones que se han creado, pero cuán fuertes son realmente y cuán comprometidas están las personas que componen esa organización. Sí, sí, yo creo que ahí está un poco la base. Bueno, me gustaría escuchar, ahora le damos la palabra a Pablo que levantó la mano, pero me gustaría escuchar también cuál es la realidad por ahí en Brasil, en Costa Rica, con Lane, con Marieló, con Eduardo en México, con Caro también, que nos vayan contando cómo lo perciben en sus países. Pablo. Sí, gracias. Bueno, de lo que se ha comentado, yo quería hacer algunas puntualizaciones. O sea, para mí es más importante la propiedad en sí que la gestión. O sea, que la propiedad sea comunitaria, que sean los dueños ellos, no solo que sean los que sostienen el proyecto. Y luego otro punto es como este debate de si usar el término turismo indígena o turismo comunitario. Yo siento que el turismo indígena es más excluyente, porque turismo comunitario abarca también comunidades campesinas o rurales que a lo mejor no son indígenas, o comunidades afrodescendientes o mestizas que están fuera de ese término indígena. Entonces, o sea, siento que comunitario como que es más amplio y no es tan excluyente como indígena en sí. Y luego otra cosa importante, creo que a la hora de cómo comunicamos el término, qué mensajes damos asociados a este término, es, por ejemplo, que yo creo que hasta ahora se ha vendido mucho más como un turismo de pobreza o un turismo de solidaridad, ¿no? Más asociado con, con esos viajeros conscientes que a lo mejor quieren apoyar el desarrollo de las comunidades y más como un turismo de voluntariado que como un turismo donde tú vas a descubrir una gran riqueza, ¿no? Y eso es lo que hablaba Jean-Philippe también de que la comunidad, o sea, los indígenas o la comunidad, las comunidades indígenas están asociadas a este concepto de pobreza desde un punto de vista occidental, ¿no? Que es principalmente el mercado el gran mercado del turismo comunitario indígena. Entonces creo que también es un trabajo no solo como de cambiar el término, o sea, de dejar de usar turismo comunitario o turismo indígena, sino más bien cambiar esa narrativa que está asociada al término y cambiar la forma en la que se comunica esto. Sí, mira, yo concuerdo contigo, Pablo, y hay un punto súper importante que hay que entender también, que yo lo, siempre lo digo y trato de que se entienda, porque cuando hablamos de turismo indígena estamos hablando de los pueblos originarios, por lo tanto está todo el tejido correspondiente al turismo, que ya es complejo, lo relacionado al manejo comunitario, en algunos casos, que también es complejo, a la ruralidad, ¿no es cierto? Y además a los derechos de los pueblos indígenas. Y eso no lo tenemos que olvidar. Entonces, mucho más allá. Aquí se viene a mezclar todo
toda la parte turística con los derechos de los pueblos indígenas. Es así. Y de hecho, WINTA, esa es la misión de WINTA y la visión de WINTA. Poner en acción los derechos de los pueblos indígenas a través de la actividad turística, como ellos quieran. Ellos deciden. Para eso hay 6 principios que se establecieron en la Declaración de la Raquia, que están basados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es un término cerrado para los indígenas justamente. Está hecho para eso y las bases van relacionadas a eso, a los derechos. Y esos son derechos en todos ámbitos. Y cuyo fin último es justamente la revitalización cultural. Por eso yo particularmente también hablo de que el turismo indígena es una herramienta para activar un proceso de descolonización. Un proceso de descolonización que permita revitalizar justamente la cultura que se perdió justamente por la colonización. Los territorios, recuperar territorios que también fueron robados, fueron despojados, recuperar lengua también. Conocen ustedes muchos casos, ¿no es cierto?, de personas que les tocó ir a estudiar a la escuela, a occidentalizarse, y no los dejaban hablar su lengua. Y 1, 2, 3 generaciones les pasó eso, como ahora que está en boga el caso de Canadá, que muchos pensaban que no era así, ¿no es cierto?, en donde también tenían un proceso, o sea, se llevó a cabo un proceso de despojo de la cultura. Entonces, ahora hay muchos que se preguntan, oye, ¿por qué no hablan la lengua? Ustedes no son de verdad, ¿por qué no hablan la lengua? ¿No practican su cultura? Bueno, ¿y qué hay atrás? ¿Quién se toma realmente el tiempo para ver lo brutal que ha sido y es hasta el día de hoy el proceso de colonización? Entonces, esta es una oportunidad que ellos tienen, una tremenda oportunidad, una herramienta increíble que permite poder ir mucho más allá. Inclusive hay varios antropólogos que están en contra del turismo también, porque se generan muchos impactos, pero bueno, yo me pregunto, ¿qué más impacto que los que ha causado el proceso de colonización? ¿No es cierto? Si es bien planificado, si su proceso de desarrollo involucra de lleno y es llevado a cabo por los mismos indígenas de un pueblo determinado, eso tiene mucha probabilidad de éxito. Pero cuando empezamos a decir que los vamos a incluir, cuando ya hablamos de incluir, solo ese término dice, ¿no es cierto?, que nosotros ya tenemos desarrollado algo y lo estamos incluyendo en esto que ya desarrollamos. Ese es un proceso también que tenemos que entender, cómo poder trabajar de la manera correcta con los pueblos originarios. Y eso Sí. a mí me tiene preocupado, porque justamente ahora está muy en boga esto, a raíz de la pandemia. Ya venía un desarrollo muy importante. Luego, a raíz de la pandemia, se ve que hay mucho más interés y hay más oportunidades de desarrollar proyectos, pero ¿están realmente preparados los consultores para poder desarrollar esto? ¿Está realmente preparada la industria para vender? ¿Los gobiernos? Tampoco. Aquí tenemos que trabajar todos en conjunto y educarnos al respecto. Si aquí uno nunca termina de aprender, hay que dar charlas a todos los niveles. Y por eso yo celebro yo celebro a la comunidad porque nos permite este tipo de charlas para reflexionar sobre estos temas. Me gustaría escuchar a Eduardo, le quería preguntar directamente, pensaba por ahí en creo, la experiencia que tenés vos con las comunidades Raramuri en el norte de México. Por ahí para que nos cuentes también desde tu experiencia, cómo viste o qué te parecieron justamente esas experiencias de turismo indígena. Ya, perdón, ¿qué onda? Sobre lo de conceptualización, creo que los que estudiamos la licenciatura en turismo hemos visto que es bien complicado saber de qué tipo de turismo estamos hablando.
y que es como bastante moldeable el término, pero sí es bien importante como saber qué tipo de actividad turística vamos a hacer, como comentaba Pablo. Y sobre Chihuahua, me encanta esta parte que dice Jean-Philippe sobre estamos realmente preparados para la generación de proyectos indígenas, porque en mi caso, en Chihuahua, la verdad, pienso que no hay demasiado desarrollo turístico, solamente en la parte de Krill. No sé si ubican Krill como al norte de la sierra, donde pasa el Chepe, el ferrocarril de Chihuahua a Los Mochis. Es como lo más turístico. De ahí en más, donde yo estaba, la verdad casi no es turístico. Y pues la comunidad indígena, yo dudo, a mi experiencia de 2 años viviendo allá, no va a tener ni idea de cómo generar un proyecto turístico. Entonces, pues quien le va a ver potencial, dudosamente va a ser la comunidad indígena. Y llega como el gobierno o la iniciativa privada y dice, es que aquí hay muchísimo potencial turístico, ¿no? Y les dice qué hacer. Entonces, ¿cómo sabemos que se van a pegar como a la legislación de la comunidad indígena o al respeto de sus derechos, ¿no? Es como lo principal. Eso en el caso de Chihuahua. Yo no sé si hay mayor empoderamiento. Disculpa, Perdón. Eduardo, pero dijiste algo tan importante que justamente las agencias del Estado habitualmente llegan a los lugares y dicen qué hacer. Y eso es porque no tienen capacitación. Esto no es igual a trabajar con cualquier tipo de destinos y con cualquier tipo de población. Aquí estamos hablando de indígenas, por lo tanto, tú tienes que respetar el Código 169 de la OIT, tienes que respetar el consentimiento libre previo e informado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el caso de toda América, ¿no es cierto? Y además las leyes que protegen a los indígenas de cada país. O sea, no es cualquier cosa. La persona que va a trabajar ahí tiene que saber eso, tiene que haber leído esos documentos. Mínimo, eso es lo mínimo que se puede exigir y además conocer técnicas de trabajo, de talleres, ¿no es cierto? Talleres para poder empezar desde cero a trabajar en conjunto en el desarrollo de un lugar. Y lo primero que hay que hacer antes de darles ideas es capacitarlos en turismo. ¿Qué es turismo? Que sepan qué es turismo, que sepan los impactos del turismo, que vayan a visitar un lugar para que vean cómo se desarrolló en otra parte. Imagínate, antes de tomar las decisiones. Y luego cuando regresen de ese viaje, una reunión con los líderes tradicionales y legales, y luego de eso se puede tomar una decisión. Luego que ellos sepan, para que sea una decisión con consentimiento libre, previo e informado. Y habitualmente los fondos no financian esa parte. Las licitaciones no financian esa parte. Ni menos monitoreos. Porque aquí no es cualquier tipo de proyecto. Los proyectos tienen que tener un monitoreo también. Que a veces, que para ver resultados es un año. Un año. Sabemos cómo funciona la industria turística. Mínimo un año. Entonces estamos hablando de que los proyectos que habitualmente duran 6 meses deberían durar casi 2 años, pero no hay financiamiento para eso. Ahí hay que buscar cómo poder encontrar una solución. Probablemente lo que a mí se me ocurre es capacitando aún más a los profesionales que trabajan en las agencias del Estado, pero lamentablemente cambian siempre, porque está la política de por medio. Entonces es un juego bien complejo, muy complejo. Sí, sí, la verdad sí. Yo agregaría a esa legislación en México el artículo 2 de la Constitución que habla sobre la libre determinación de las comunidades indígenas que las protege. Entonces, bueno, sí, retomando eso, lo que yo podría proponer es como que los indígenas, la comunidad indígena sea como parte de la toma de decisiones de cualquier proyecto de intervención, porque en Chihuahua, pues, ellos no tienen idea del potencial con el que cuentan, ¿no? Entonces, eso de capacitación también es un poco, a veces, se tiene que tratar como con pincitas, porque, pues, puede llegar alguien a capacitarlos, incluso a ellos, y es como, pero ¿por qué me vas a capacitar si se supone que tengo que vivir como
mi forma de vida. Yo no debo de adaptarme a tus necesidades cuando vayas a venir aquí, ¿no? No te voy a poner un resort, o sea, tienes que dormir como yo duermo, así funciona, ¿no? Entonces, lo que yo propondría sería como la suma de actores de diferentes sectores, donde no solo intervenga lo privado y lo público, porque pues evidentemente le darían como que en la madre, diríamos, en México a la comunidad indígena por los intereses de ellos dos, y podríamos sumar como asociaciones civiles, que son como los que más podrían defender a la comunidad y estar, ya será como partes de los dos, donde el beneficio principal sean ellos, pero evidentemente debe haber beneficio también para la industria de servicios y de turismo, para el gobierno, para la ACE, pero principalmente para la comunidad indígena. Es como lo que yo haría, como diferentes actores de diferentes sectores. Gracias, Por cierto. gracias Eduardo. Escuchamos a Marielos, que estará en Costa Rica, me imagino. Bueno, en realidad virtualmente estamos en una caleta al norte de Brasil, imaginariamente, pero bueno, físicamente en Costa Rica. Bueno, buenos días, como decimos nosotros, pura vida, aquí desde Costa Rica. En el caso de nosotros, con experiencias indígenas, pasan cosas muy parecidas a lo que están comentando Eduardo y Jean-Philippe. Aquí sí hay muchas comunidades indígenas, hay unas que no están accesibles a la parte de turismo, entonces ellos sí todavía mantienen su idioma, sus costumbres, su forma de vivir de hace muchos años atrás. Uno sabe que existen por noticias, porque llegan los helicópteros a darles lo que la parte de medicinas, que llegan una vez al mes, o que pasó algún accidente, entonces se da uno cuenta de todo esto. Estos indígenas sí, como les decimos nosotros, sí son 100%, lo único es que no andan con sus taparrabos. Aquí en Costa Rica a veces hay lugares que nos conocen como si fuéramos todos indígenas, ¿verdad? Ellos pues sí andan con su ropa y todo, pero sí son sumamente humildes. Esa está la parte de este tipo de indígenas, en la parte de Talamanca. Hay otros indígenas que sí ya han tenido experiencias turísticas, ya tienen más de 10 años de estar recibiendo turistas, pero han llegado empresas privadas, bueno, que ya ahorita ya no existen, pero ellos llegaron, les dieron capacitaciones gratuitos, les enseñaron cómo sacar precios, el trato con agencias de viajes, el trato de turistas, y lo que decía Eduardo, mantienen su autenticidad. El turista, y eso se puede manejar o se puede mencionar a nivel general de turismo rural comunitario. El que viene a practicar este tipo de turismo, ellos vienen a acomodarse a las costumbres de las comunidades de los indígenas. No es al revés, y eso sí lo tenemos muy claro. Y en el caso de nosotros como Maro, que visitamos agencias de viajes, sí les damos eso lo tenemos muy claro. O sea, si llega un europeo, que si llega un norteamericano, ellos llegan a acomodarse, si se hospedan en casas de familia, que si se quedan en los indígenas, en sus chozas, ellos llegan a acomodarse. Si ellos empiezan a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana empieza el indígena. No hay luz eléctrica, no tienen las facilidades que tienen en su casa, pero si ellos llegan a conocer lo que es costumbre, cultura, a eso van a acomodarse. En el caso, nosotros no les pedimos uniformes porque eso nos choca. Hay instituciones aquí en Costa Rica que sí les dan capacitaciones, le dan de todo, pero les dicen tienen que tener uniformes, que es lo que nosotros le decimos, o sea, que ustedes no tienen que avergonzarse de su identidad. Y ustedes, o sea, mentira que cuando ustedes están en el campo o con el proceso del cacao, ustedes andan con uniforme, o sea, ustedes tienen que andar con toda su ropa cómoda, y eso es lo que vienen a ver el turista. El turista se siente orgulloso de llegar y darle la mano a ustedes llenas de tierra porque están trabajando en el campo. Eso es turismo rural comunitario o turismo indígena. Que quieren aprender, que sí, nosotros los incentivamos más bien a también enseñarles su idioma.
Entonces el turista aprende y se va con ciertas palabras de por lo menos decir hola, decir muchas gracias, decir palabras básicas y se sienten orgullosos en ese sentido. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, se han ido preparando indígenas, tenemos guías indígenas locales que aparte de su idioma natal, hablan, bueno, obviamente el español, hablan inglés y hablan francés, pero mantienen su identidad. Entonces, eso es lo que les ha gustado también al turista. También tenemos un caso en la zona del Caribe, que se llama Tirsa. Ella es indígena, viene de la zona de Talamanca. Ella salió a una zona que se llama Puerto Viejo de Limón. Ella se puso su propia empresa y el éxito de ella es porque ella es auténtica y ofrece tours a los turistas que llegan ahí, pero tours auténticos. Y como los guías son indígenas, entonces, por ejemplo, tienen caminatas que se llama la caminata Quecolli, que entran por una zona indígena, entonces ellos les explican que tienen que ir con todo el respeto, lo que significa para ellos los árboles, lo que significa la vegetación, lo que significa porque terminan en una catarata, el significado tan grande para ellos. Entonces es una caminata tan interesante que el turista sale sumamente contento. Como hay otros que tienen que, para ingresar a la comunidad, les digo yo que es como una aventura porque tienen que tomar un bote y dependiendo cómo esté el nivel del agua, entonces ahí tienen que bajar y llegar como a zonas planas para que el balapanga no se hunda, siga con el muchacho que va llevándolos a la comunidad, él rodea donde no hay agua y después recoge a los turistas y otra vez para llegar hasta la comunidad. Y no es de que la comunidad tiene aquel muelle increíblemente para recibir a los turistas. O sea, es el mismo acceso que tienen los indígenas. Entonces, desde ahí, ellos empiezan a experimentar todo eso, esa experiencia. Que en la noche ellos les cuentan todas las historias de sus antepasados, cuentan hasta historias de miedo, y como no hay luz eléctrica, yo por experiencia propia yo decía, ay, aquí me va a salir de todo. Me va a salir que la llorona, que me va a salir que la araña, que la tarántula, de todo. Y ustedes no pueden imaginarse la noche que uno pasa, porque es lo que ellos hicieron fue, bueno, en su rancho, es abierto totalmente, les donaron unas tiendas de campaña individuales y uno duerme ahí. Y cuando uno se despierta a las 5:30 de la mañana, lo despiertan el canto de los pájaros, la bulla de la naturaleza, y es así como que uno respira totalmente. Se come. Hemos tenido experiencias de que hemos tenido turistas vegetarianos y sus comentarios han sido, he comido mejor que en un hotel de 5 estrellas. Y no me trataron como un conejo, porque cuando llegan y dicen, soy vegetariano, todo el mundo le receta generalmente ensalada. Ellos ya quiero ir, yo soy vegetariano. Ah, bueno. Y ellos generalmente, o sea, se preocupan por darles un plato que uno dice, wow, ya no puedo comer más, esto es demasiado rico. Entonces son experiencias, como también tenemos comunidades indígenas, no sé si la palabra está bien utilizada, me van a disculpar, que se han prostituido. Entonces es una obra de teatro. Entonces, esa parte, exacto. Entonces, eso yo conocí, Marielós, ahí las comunidades Bribri en Talamanca. Ahí hay una experiencia, me parece que está buenísima, de Agiturit, que es la Asociación de Guías Indígenas de Turismo Bribri. Y ahí hay un proceso muy largo de elaboración de un código de ética, todo por los mismos, por la misma gente, por la misma comunidad indígena, que se han tomado el tiempo de desarrollo, de pensar, de hacer circular con la comunidad si realmente quieren recibir turismo. Y me parece muy importante, aparte de un grupo de jóvenes, son 10 o 12 jóvenes de la comunidad, que han hecho todo el proceso y que realmente está muy bueno. Quisiera pasarle la palabra a Ivania, que estaba con la mano levantada, por ahí para que nos cuente un poco sobre su experiencia en Guatemala. Pues aquí en Guatemala realmente el 50% de la población son grupos originarios, ¿verdad? De 17 millones que tenemos. Y después de un proceso de 36 años de conflicto
en 1996 se firman los acuerdos de paz y a partir de ahí se da lo que son de nuestros pueblos originarios en Guatemala, ¿verdad? Creo que eso fue lo más importante cuando se firma la paz y también pues se empieza a trabajar con el convenio 169 de los pueblos indígenas. Sobre el turismo indígena aquí en Guatemala, pues no se habla mucho de eso, ¿verdad? Se habla mucho del turismo comunitario que se empieza a desarrollar a partir del año 2004. Sin embargo, el turismo comunitario en Guatemala está basado en pueblos originarios, ¿verdad? Porque todo el lugar donde desarrollan estas actividades son pueblos originarios. Pueblos que desde un inicio no estaban interesados en turismo, ¿verdad? Porque ellos realmente no le miraban que para ellos tenía valor el turismo. ¿Por qué? Porque realmente era muy poco el ingreso que ellos recibían y era un externo el que llegaba a hacer las actividades y no eran ellos realmente los que manejaban la gestión. Poco a poco se fueron capacitando, ¿verdad? Algunos grupos, algunas ONGs empezaron a capacitar a todos estos pueblos originarios para trabajar en turismo y poco a poco se ha ido, digamos, desarrollando el turismo comunitario. Yo siento que todavía actualmente muchas comunidades que hacen turismo comunitario no entienden qué es eso, ¿verdad? Y mucho menos entienden qué es el turismo indígena que se hace en sus mismas comunidades, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante que todos estos proyectos que ya se han, digamos, hay muchos proyectos que se han desarrollado, pero se ha visto de una manera realmente mercantilista. Y ese es el problema, digamos, del turismo comunitario actualmente en Guatemala, que ellos lo hacen porque realmente no miran valor en su comunidad, sino que miran que es un ingreso económico para ellos y que este ingreso económico pues les permite, ¿verdad?, tener participación en eso. Entonces, creo que en esa parte sí está muy mal manejado lo que es el turismo comunitario que se desarrolla en estos pueblos originarios y hay que empezar a nuevamente, creo yo, a trabajar con las comunidades para capacitarlos. Primero es que ellos entiendan que todo este turismo que se desarrolla en sus pueblos debe ser manejado por ellos, ¿verdad? Y que ellos son los que toman esas decisiones, porque a veces nosotros llegamos con proyectos que nos inventamos, ¿verdad? Y que creemos que realmente se pueden hacer en las comunidades, pero no vemos a fondo las necesidades que tiene la comunidad. Y muchas veces tampoco les preguntamos si ellos están interesados o no están interesados en todo este desarrollo turístico que hay. Entonces tendemos a iniciar, ¿verdad? A llevar turismo, a llevar visitantes, pero sin un respeto realmente a las comunidades. Yo no conozco una comunidad, nosotros lo hemos hecho en una comunidad nada más, pero digamos, lo hacemos con las comunidades, esos códigos de ética, ¿verdad? No existen en las comunidades. Entonces, los visitantes cuando llegan, pues hacen lo que quieren, ¿verdad? Hasta los operadores, cuando los operadores empiezan a llevar visitantes a esas comunidades, les llegan a poner ellos todo lo que es, cuánto les van a pagar, qué es lo que van a hacer, y entonces ahí estamos ya faltando el respeto a las comunidades mismas. Así es que yo creo que sí hay que hacer un trabajo muy grande en Guatemala de que ellos entiendan de primera mano qué es el turismo comunitario, cómo se maneja el turismo comunitario, porque al final está en sus comunidades, ¿verdad? Y son comunidades indígenas y que se debe de aprender a valorar. Pero primero ellos deben de valorarse para que los demás también los valoren, ¿verdad? Porque creo que sí hay una falta de desvalorización por parte de ellos, hay una falta de identidad, algunos pueblos que saben mucho de identidad y que trabajan mucho con su identidad no han aceptado todavía el turismo comunitario ni el turismo indígena en Guatemala, ¿verdad? Porque ellos no quieren que esos externos lleguen y se apropien, ¿verdad?, de todas esas, de sus costumbres, de su cultura, y que lo utilicen como un medio para económico, ¿verdad? Y actualmente, pues, realmente el impacto, digamos, en las comunidades es que el 20% se queda en la comunidad y el 80% se lo queda el operador. Y entonces, sí creo que falta mucho, ¿verdad? Y esa es una de las cosas donde debemos de trabajar todos los interesados en el turismo comunitario, el turismo indígena, para hacerlo de una manera respetuosa, ¿verdad?
y valorando todo el conocimiento, porque ellos son, yo siempre he dicho, tanto por ciento de la población vive en pobreza. ¿Qué es la pobreza? Realmente es para todos la pobreza. Eso es muy subjetivo, ¿verdad? Porque yo no creo que las comunidades indígenas, pobres, ¿verdad? Existe la pobreza, eso es otra cosa, pero es como nosotros lo vendemos y cómo. Y creemos que el turismo comunitario, el turismo indígena es un turismo barato, y realmente no lo es más caro que un turismo tradicional, ¿verdad? Si nosotros somos respetuosos y sabemos pagarles justamente, ¿verdad? Lo justo por el trabajo, el conocimiento que ellos nos están compartiendo. Realmente es algo que no se le puede poner precio, porque debemos de verle el valor y no el precio. Que nosotros, que la gente compra precio, ¿verdad? Y no compra por un valor real. Así es que yo creo que así se ha manejado en Guatemala, sí debemos de trabajar mucho, ¿verdad? Para educar tanto al operador, al guía turismo, a la comunidad misma, para que realmente estemos preparados para ese visitante que queremos, al que le queremos compartir todo este conocimiento. Gracias. Gracias, Ivania. Sí, creo, Jean-Philippe, te quería dar la palabra antes, también después a Lane, para escuchar un poco de Brasil, después vamos a Eduardo y Marielos. Lo que sí nos queda 10 minutos para que nos cierre el lugar acá en la Caleta al norte de Brasil, así que les voy a pedir que hagamos intervenciones cortas, así alcanzamos a hablar todos y todas. Creo que como que urge un plan integral de capacitación, Jean-Philippe, también pensando en lo que vos decías al principio, pero pienso en algo que sea homogéneo, hasta no sé si con algún tipo de certificación o sello o algo así, pero que sea algo integral, creo que al menos para Latinoamérica, creo que eso se hace necesario, ¿no? Sí, sí, mira, justamente, bueno, Winta ha estado pensando, tiene planes de capacitación, Winta. Lo que pasa es que no, últimamente no se ha trabajado mucho en, en ponerlos, o sea, en activarlos, pero esos planes de capacitación existen ya hace un par de años. Y, oye, súper interesante todo lo que han conversado, ¿ah? Ivania y Marielos también, súper interesante, y yo quiero rescatar algunos puntos de lo que ellas conversaron. Marielos hablaba sobre el trabajo de los guías locales, ¿no es cierto? Que yo la verdad es que los llamo anfitriones, anfitriones de las comunidades, porque esos son. Y aquí hay un tema que habitualmente la gente no entiende cómo funciona la industria turística. ¿Ah? Y eso es importante reconocerlo, que los proyectos, como son muy acotados financieramente, habitualmente em, los consultores tratan de hacer todos los trabajos y ninguno de nosotros es experto en absolutamente todo. Y habitualmente, nuevamente repito, esos, a ver, eh, habitualmente no se conoce cómo funciona la industria, no se conoce cuál es la mejor técnica, cómo debería funcionar. En cuanto a los guías, estamos claros que hay guías locales que, como yo dije, yo los llamo anfitriones de su comunidad, de su territorio, que ellos tienen que trabajar hacia adentro y hacia afuera hay guías que son guías que están certificados, que por ley, las leyes de turismo de cada país exigen ciertas certificaciones, etc. Y ahí tiene que haber también códigos de trabajo, claro, de trabajo conjunto, capacitaciones en conjunto, pero a eso le tenemos que agregar que el personal en turismo cambia habitualmente dentro de estos operadores locales, siempre cambian, inclusive en algunos países, hasta el día de hoy sucede, bueno, no hasta el día de hoy, hasta antes de la pandemia, sucedía que mucha gente, simplemente por hablar idioma, llegaba a un territorio y se ponía a los 2 días a trabajar en el territorio como guía. ¿Ah? Sobre todo, no sé, personas que provienen de Europa justamente, porque Europa
hay distintos países que están aledaños en donde se hablan distintos idiomas. Entonces tú desde chico estás relacionado con distintos idiomas y por lo tanto es fácil hablar francés, portugués, bueno, no, portugués no, francés, inglés, español, alemán, ¿no es cierto? Y también porque el nivel educacional es más alto y desde pequeño en el colegio puedes aprender. A mí me tocó ver muchos casos de eso, de personas que llegaban y a los 2 o 3 días estaban trabajando sin conocer el territorio. Eso ya no puede suceder más. Hay que respetar a los anfitriones locales, ¿no es cierto?, de las comunidades. Lo otro que hablaba Marielos, estoy tratando de resumir, Rubén, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, sobre la imagen, y aquí hay un tema increíble, o sea, sobre la imagen, el marketing, todo eso tiene la culpa la industria turística, porque la industria turística es la que crea las imágenes sobre los pueblos originarios estancados en el tiempo, sobre todo estancados en el tiempo. Y eso no puede suceder nunca más, porque los pueblos indígenas, o sea, las personas cambiaron su forma de vivir, también evolucionaron. La globalización también cambió eso. Así que ojo con eso y bueno, hay un mea culpa también porque hay que capacitar a la industria turística, porque no saben trabajar, no saben, simplemente no saben. Pero ya no se puede seguir ofreciendo una imagen parada en el tiempo. A ver, y aquí el mea culpa, hay que... A ver, hay un mea culpa también de los propios indígenas porque no se han fortalecido en organizaciones para decir, hey, eso no, tú no me vienes a promover de esa manera con esa imagen, nosotros ya cambiamos. Bueno, hay que trabajar en distintas áreas. Y lo que decía Ivania, bueno, Ivania tocó muchas cosas sobre planificación, más que nada Ivania. Aquí hay que hay que planificar y hay que saber planificar. De verdad, hay que sentarse y cada uno de nosotros tiene que pensar para qué es bueno y armar equipos de trabajo, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Y por eso es súper importante también esta comunidad, para realizar proyectos futuros y que cada uno trabaje en el área en la cual es más competente para realmente producir un impacto positivo. Eso es súper importante. Y también, Ivania, hablaste sobre los códigos de conducta, súper necesarios. Los códigos de conducta para los visitantes no existen en la mayoría de los lugares por desconocimiento. Tienen que existir esos códigos de conducta. Y también, y otra cosa son los códigos de ética, que también es parte de un código de conducta, pero los códigos de ética tienen que ser trabajados con los tour operadores locales, con los mayoristas de los países y con las agencias emisivas, ¿no es cierto?, de los países de donde provienen los turistas. Y eso no se hace tampoco. Y están las recomendaciones también de la OMT, han salido documentos súper interesantes el 2019 y hace un par de semanas salió otra recomendación para la reactivación, donde a mí ahí me tocó cooperar con la OMT en su redacción. Y hay que ocupar eso y hay que ponerlo en práctica, que no sean documentos que queden guardados como lo es o como lo que sucede en la mayoría de los casos. Y por último, quería tocar el tema de la propiedad intelectual, que también creo que Ivania lo tocó, y el tema de la propiedad intelectual es gigante. Hoy día yo compartí en LinkedIn un documento súper interesante de la World Intellectual Property Organization, que está en diferentes idiomas, está en francés, en inglés, en español, hasta en árabe creo que está. Así que descárguenlo, es un documento que justamente habla de la propiedad intelectual con comunidades o pueblos indígenas. Súper interesante, y ese es un tremendo tema, no se respeta absolutamente nada. Yo les voy a poner el caso de un pueblo que se decía que estaba desaparecido, que son los Selknam, en la Patagonia chilena, y que probablemente compartían un poco antiguamente territorio de la Patagonia de lo que es Argentina hoy en día. Pueblo que tiene una imagen hermosa, porque ellos se vestían de cierta manera, ¿no es cierto?, para los rituales, muy característico, y casi desaparecidos, se entendía que estaban extintos, pero hay familiares
¿no es cierto?, descendencia, tercera, cuarta generación, que ahora están luchando por ser reconocidos nuevamente, porque ellos vivieron un proceso de genocidio terrible, y no fue hace muchos años. Cuando hablamos de 100 años atrás, no es tanto tiempo, ¿no? Y resulta que esa imagen se utiliza muchísimo por la industria turística, por la hotelería en la región de Magallanes, por el Servicio Nacional de Turismo también, y eso no puede ser. ¿Cuáles son los beneficios para ellos? O el sinnúmero de empresas turísticas que tienen un nombre indígena. ¿Y qué está recibiendo ese pueblo a cambio? ¿Algún beneficio? Solo dejo esa pregunta en el aire. Hice lo que más pude, Rubén. Lo siento. No, perfecto. Quiero escuchar rápido a Lane para que nos cuente un poco sobre Brasil, pero muy rapidito porque nos quedan 2 minutos. Lane, después Pablo y Marielos. Hola, ¿qué tal? Entonces, yo estaba escuchando y mucho de lo que pasa en todos los países también pasa en Brasil, pero hace 5 o 6 años, más o menos, que han hecho una ley, una instrucción normativa para regulamentar la actividad turística en tierras indígenas. Y de entre todo, tienes los códigos de conductas, de ética, donde inicialmente tienes que hacer un plan de visitación la comunidad, ¿no? Lo que es un problema, como han dicho, pues para mí lo que pasa es que la comunidad no tiene ni idea de cómo funciona el turismo, y todo empieza con el proceso de sensibilización que la persona que se va a hacer el trabajo tiene que hacer, aclarar cómo es el turismo, y en esta ley solo puede hacer etnoturismo o ecoturismo en Brasil, ¿no? Dentro de esta ley, y la comunidad normalmente debería decir lo que va a pasar o no, ¿no? Pero sabemos que como no conoce mucho, entonces quien va a hacer este trabajo normalmente lo dicen, lo que debe o no hacer. Esto es un problema para mí, que lo veo, pues donde yo trabajo en una comunidad Kayapó, que está al norte de Brasil, y cuando empecé mi trabajo, hice este proceso de sensibilización con ellos y aclaré. Aquí quien va a decir cómo pasa es ustedes, no los turistas. Que la primera cosa que me dijeron fue, lo hacemos todo lo que quieren. Y yo no es así que funciona. Son ustedes que deben decir cómo va a trabajar. Ustedes que van a decir cuánto ellos tienen que pagar, cómo va a ser la vivencia, porque hacemos en forma de turismo de experiencia, vivencia. El turista que se va hasta la comunidad tiene que hacer lo que hacen, no que la comunidad tiene que parar sus actividades para, ¿no?, hacer rituales, para danzar para los turistas, no. Entonces, cuando el turista se va hasta la comunidad, él tiene que ir pescar, él tiene que ir a la casa, lo que hacen ellos, no lo que el turista quiere ver, ¿no? No es ese tipo de turismo normal. Y lo que pasa es que es un poco problemático con las operadoras de turismos, que también no saben muy bien cómo tratar, ¿no? Y la lengua también es un problema, pues pocos hablan portugués. Solamente en la aldea donde yo trabajo, la comunidad, los hombres hablan. Entonces, normalmente, ellos hacen la traducción, ¿no? Tenemos actividades que son con las mujeres y también con los hombres. Y siempre tenemos que tener esta traducción con a participación de los hombres.
Y está siendo una experiencia muy positiva hasta entonces, pero también tengo un miedo y una pregunta que no sé si pasa a ustedes en otros países, que es a respecto de los turistas que vienen. Porque normalmente lo hacemos la sensibilización, lo hablamos de cómo funciona, tenemos los códigos de conducta, pero he mirado en Brasil que mucha gente se viene con otras ideas. Entonces se van, quieren hacer fotos y después hacer exposiciones, ¿no? Ganar dinero con esto o aquello que es muy especial, todos lo quieren saber, pero no piensan que te has hecho un código, ¿no? Te has hecho, asignado un código de conducta y tú no puedes hacer dinero con esto. O si lo haces, tienes que cambiar, planear con la comunidad y después también repartir todo lo que entra. Y todo esto está asegurado en la instrucción normativa, pero los turistas no quieren respetar. Y esto, ¿no? Yo tengo miedo, es que he pasado esto y fue un problema con el turista que se venía de Portugal y quería hacer una exposición fotográfica, pues era muy linda todas las fotos y las personas que venían querían hacer esto y yo dije no puedes, pues esto es un problema y se fue muy complicado. Se ha hecho y yo tenía que hacer el diálogo con la comunidad y decir que no iba a tener dinero, pero se hace su nombre, ¿no? Hace su nombre a través de una exposición que se fue y después también se gana por trás de esto. Entonces, son pasos muy lentos que en Brasil empieza, pues es muy nuevo la regulamentación y falta mucho, debo decir, falta mucho para que la experiencia sea completa y que respeten la comunidad de la forma que es necesario. Tenemos muchos operadores en Brasil que trabajan con el turismo comunitario y muchos no, solo tienen el interés en el dinero que pueden hacer. Y si quieren, puedo pasar para ustedes la instrucción normativa, que creo que pueden comprender. Pues está muy buena, es muy clara, ¿no? Tiene que las personas decir si van a trabajar con operadores externos, que tenga que hacer un termo de compromiso, no sé cómo se dice muy bien, y decir cómo va a funcionar el trabajo, cómo va a ser dividido el dinero, cuántos por ciento se va para los operadores, cuántos por ciento se va para la comunidad. Normalmente los guías tienen que ser indígenas y son ellos también que deben hacer todo el proceso de planeamiento. Y es esto, lo que veo también pasa en Guatemala, también pasa en México, y creo que falta mucho para que se estructure el turismo indígena de forma que respeten las comunidades y su cultura, ¿no? Pues ellos ven como una forma de se mantener en sus tierras en Brasil. Pues muchos están yendo afuera para estudiar, ahora buscar otra forma de obtener dinero y sobrevivir. Pues el garimpo, los madereros, todos están adentrando sus tierras y esto es un gran problema ahora en Brasil y el gobierno, como todos lo pueden saber, está intentando de regular todas as atividades ilegales. E os indígenas estão agora em Brasília
haciendo mucha presión para que no pase la ley que el gobierno está queriendo regulamentar. Y Sí, ahora hay un en tema, perdón, resumen es Lani. eso. Sí, sí, ahora hay un tema ahí específico con manifestaciones y con mucha violencia en Brasil. Em, pero bueno, siempre me parece interesante escuchar la experiencia de Brasil porque creo que tiene mucha experiencia Muchísimo. en todo esto, en turismo comunitario, turismo indígena, y muchas veces por la misma barrera idiomática, no, desde el resto de Latinoamérica no lo escuchamos tanto y creo que tenemos mucho ahí para aprender. Jean-Philippe, no te queremos sacar mucho tiempo, ya nos pasamos 8 minutos. No sé si pudieras quedarte 2 o 3 minutos más, pero si no, ya te liberamos y te agradecemos por este tiempo. Yo les quería invitar a otra ronda en este café virtual. Hay muchas cosas que compartir, la verdad es que está muy entretenida la conversación. Mira, simplemente lo que decía Lane sobre Brasil es súper interesante. Aquí hay dos temas claves que la primera vez cuando nos conocimos con Anne-Sophie lo conversamos, yo se lo dije, que es súper importante, perdón, generar capacitaciones en las agencias emisivas. Porque una cosa es tener los documentos, pero ¿se conocen, se leen? Es necesario capacitar. Y eso, de hecho, le da, cuando tú ofreces una experiencia, la experiencia comienza antes del viaje. ¿Ah? Comienza en tu país, entendiendo el territorio al cual vas a visitar. Entonces tiene un sentido muy bueno, porque después los resultados son mucho mejor. Y lo segundo, ¿por qué este caballero tuvo la posibilidad, o sea, tenía en su mente que él podía tomar fotografías y hacer una exposición? Por desconocimiento. Así que hay que capacitarlo. Y segundo, hay que incluir en estos documentos, como códigos de conducta, etcétera, los derechos de los pueblos indígenas. ¿Ah? Es necesario nombrar cuál es el marco legislativo internacional que existe, para que la gente sepa que no va a cualquier lugar, sino que va a un lugar en donde las personas están protegidas por cierto marco legal internacional. Por eso tiene sentido. Yo les dije desde un inicio, esto no es lo mismo que el turismo común, están los derechos. Así que ahí, ojo. Oye, muchas gracias por la invitación. De verdad yo seguiría 2 horas, pero tengo otras reuniones, otras cosas que hacer y me imagino que ustedes también. Así que yo abierto a que podamos seguir compartiendo, conversando a través de la comunidad. Ahí están mis datos, así que el que quiera conversar conmigo, yo súper abierto a poder generar y activar procesos en los distintos lugares donde sea necesario. Gracias, Jean-Philippe. Sí, podemos hacer la segunda ronda, tal vez ahí el mes que viene o muy pronto hacemos una segunda parte, una segunda ronda. De todas formas, nosotros, o sea, te queremos liberar a vos, Jean-Philippe, pero si quieren nos quedamos unos minutos más nosotros para terminar de escuchar a Marieló, a Pablo, que tenían ahí la mano levantada. Jean-Philippe, muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí nos Sí. comprometemos para hacer la segunda ronda. Exactamente. Hoy, y antes de irme, los quiero dejar invitados porque he estado trabajando desde Winta. Bueno, esta idea comenzó el 2019 sobre la conferencia del Asia-Pacífico de Turismo Indígena. Así que ojo con eso porque se viene este año de manera virtual del 5 al 7 de octubre. Es un evento que va a ser virtual, como les digo, y tiene mucho... Es muy importante porque va a ser el único evento de turismo indígena, propiamente tal, internacional que se va a generar este año. Está también la Cumbre Mundial de Turismo Indígena, pero que no se ha podido llevar a cabo porque era en Australia. Hay otra también comprometida en Taiwán. Así que ojo con todo eso, atentos porque hay mucho diálogo que se va a generar ahí que va a ser muy interesante para todos los que trabajamos en esta área. Les envío un abrazo a cada uno. Nuevamente les digo, ahí abierto a que podamos seguir conversando. Cuídense. Chao, chao. Abrazo, Jean-Philippe. Cuídate, abrazo. Gracias, buen día. Bueno, Marielos, tenías la mano levantada desde hace un ratito, ¿no? Sí, sí, Rubén. No, yo lo que quería era nada más comentarles o poner de mi parte, a lo que yo estoy notando
yo les podría recomendar, es muy importante, de acuerdo a experiencias, el saber llegar a estas comunidades y saber ganarse el respeto de ellos, de primero, porque si uno no se gana el respeto de ellos, no le van a poner atención. Después de eso, hablar con ellos en un idioma con palabras sencillas, porque si uno empieza a darles una presentación o a conversar con ellos con palabras, como decimos nosotros, de domingo, no se va a tener la atención de ellos y no nos van a dar el lugar que nos merecemos. Después de ahí, las capacitaciones sumamente importante. Es explicarles a ellos, o sea, es lo que se está diciendo ahora, la economía circular. Por eso son importantes los tarifarios, por eso es tan importante darles capacitaciones de cómo sacar sus precios, valorar lo que ellos van a ofrecer a los turistas. Porque hay gente, comunidades, que tal vez un tour de cacao le dicen a uno, bueno, voy a venderlo en $5. Y uno, pero como $5, hay que pensar esto y eso. Pero es que si lo vendo más caro no me van a venir los turistas. Mentira. O sea, hay que valorar también su trabajo y su esfuerzo y sus conocimientos. Entonces ahí viene donde vienen todas las recomendaciones que uno le da. Y lo más importante, las capacitaciones, hay que tener mucha paciencia con ellos porque esta parte, no sé en otros países, pero aquí en Costa Rica se da mucho la parte del machismo. Entonces, en el caso, si llega una mujer y usted quién es para decirme cómo tengo que trabajar, usted quién es para venirme a imponer cuánto tengo que cobrar, usted quién es, y usted quién es, y ahí sigue y sigue. Entonces, por eso es que va de la mano el ganarse el respeto, el lugar de ellos y la atención de ellos. Es sumamente importante y que tener siempre un líder en estas comunidades indígenas o comunidades en general rurales, que esa persona es el que empiece, por eso, vamos a ver, por eso se hace el tarifario. Entonces, en ese tarifario se va a sacar cuánto se le va a pagar a tal persona, cuánto le va a pagar. Entonces, a esta persona se le paga todo directamente a él y él distribuye a todos. Entonces, ahí es donde viene la economía circular. Y ahí se establecen las políticas porque las agencias de viajes si son muy vivas y tal vez un tour que cueste $20 lo van a ofrecer a $100. Pero ellos tienen que tener bien claro que ese tour a esta comunidad cuesta tanto. Y no es negociable a menos, porque tienden a decir, bueno, pero es que el tipo de hospedaje que usted tiene, ¿cómo voy a cobrar $20? Por decirlo de una manera, si lo que yo puedo pagar, si los que les pagaría son $5, o sea, no. Hay que darse su lugar, por supuesto capacitaciones de que el lugar tiene que estar impecable, de que tiene que la presentación de los platos, las almohadas limpias, cobertores, todo lo demás, y de ahí es donde uno se gana, empieza a darse todo el respeto y a las visitas con las agencias de viajes dejarles bien claro cómo se vende este producto. Y Sí, total. entonces, es más que todo como eso, prácticamente y uno, vamos a ver, sí, más que todo eso era como comentario que quería hacerles. Muchas Gracias, gracias. Marelos. Sí, creo que, bueno, desde la comunidad tenemos que ir pensando en esas capacitaciones, a ver cómo nos podemos unir y organizar algo así de capacitaciones. Pablo, tenías la mano levantada ahí para ir cerrando. Sí, gracias, Rubén. No, súper interesante toda la conversación y bueno, yo quiero más que nada como proponer una solución. O sea, yo creo que todo esto que estamos hablando es algo bien importante y que también lo veo como algo súper urgente. O sea, creo que el turismo comunitario indígena cada vez tiene como más interés, se escucha más. Todavía es un término en construcción que la gente no sabe bien lo que significa. Y creo que también cada vez va a haber más intereses privados, ¿no? En trabajar en este sector. Y, y bueno, pues, o sea, todo el potencial de impacto positivo que tiene este tipo de turismo también lo tiene de riesgos y de impactos negativos que se pueden generar en las comunidades. Entonces creo que nosotros como sector, o sea, es importante que nos fortalezcamos y que trabajemos unidos y no de forma desarticulada para tener incidencia en estos procesos y para generar toda esta educación que se necesita en el sector, con los viajeros, con las comunidades. O sea, yo algo que he visto también muy desde dentro de estos 2 meses que he estado trabajando en Guatemala es de qué forma
se generan los proyectos de impulso a emprendimientos de turismo comunitario que, o sea, creo que hay mucho también fondo público, pero más que nada son fondos de cooperación al desarrollo y fondos de ONGs internacionales. Y estos proyectos se diseñan previamente desde las oficinas sin consultar a las comunidades y sin hacer un trabajo previo con las comunidades y sin considerar aspectos fundamentales para que estos proyectos generen empoderamiento, liderazgo y capacidades suficientes localmente, y obviando temas súper importantes como la parte de la identidad y de que se valoren, como lo están comentando mucho Marielo e Ivania, que luego, o sea, se generan pues este tipo de problemas y de que ellos no valoran lo que hacen, y esto les impide pues tener una negociación justa con otros turoperadores. Entonces, para mí, o sea, la clave es tener incidencia para que se generen organizaciones de base fuertes, o sea, y redes de turismo comunitario y redes de turismo indígena a nivel nacional que puedan tener incidencia en sus países. Y luego, o sea, tener incidencia en estos proyectos, en estos financiadores, en cómo se diseñan y se desarrollan estos proyectos. O sea, todas estas guías que estaba comentando Jean-Philippe, que se han desarrollado desde la OMT con la UINTA, de buenas prácticas y de cómo se debería desarrollar el sector, que han sido desarrolladas también por organizaciones indígenas, que realmente se lleven a la práctica, que no se queden en documentos, porque estos documentos no se usan en los proyectos, no se usan por la cooperación, no se usan por los gobiernos. Entonces, o sea, hay que generar esa incidencia para que esto se use y para que también se involucren a las comunidades desde el diseño de los proyectos y no se vayan con los proyectos hechos ya a ejecutar a las comunidades, porque muchas veces también ellos lo ven como una oportunidad, pero sin entenderlo. O sea, lo ven como una oportunidad económica o una oportunidad de que les van a dar una beca para capacitarse, pero igual ni siquiera tienen la vocación turística, ni siquiera son líderes de su comunidad y se meten en el proyecto solo por la oportunidad, sin haber entendido lo que es el turismo comunitario y sin entender tanto el potencial positivo que tiene como el esfuerzo que requiere a nivel de que ellos se tienen que capacitar y de que ellos necesitan entender bien el mercado turístico y de que el mercado turístico es un mercado difícil, competitivo, en el que, o sea, les va a requerir esfuerzo y tiempo y no es algo que vayan a ver el beneficio directamente, ¿no? Entonces, o sea, creo que son varias cosas que son comunes también a nivel latinoamericano y que creo que, o sea, esto como sector unido sí que se puede hacer incidencia en estos temas, que, o sea, con las personas que hemos trabajado más en esto y que tenemos esta misma visión. Porque también todo esto es un sector incipiente que está en construcción y que va a haber diferentes intereses y diferentes voces que van a querer hacer de esto pues, una cosa diferente. Entonces, pues creo que los que estamos como en el mismo barco sí que tenemos que articularnos bien para generar esta incidencia y trabajar con estas organizaciones de base e impulsar a que se desarrollen y que se fortalezcan. Todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que fortalecer ahí las organizaciones de base. Karen. No, yo nada más rapidísimo quería, o sea, con lo que dice Pablo que tenemos que unirnos y todo, a lo mejor aquí ya está trabajando Anne-Sophie también con esta red de consultores y creo que por ahí, o sea, ya se está trabajando el cómo podemos identificar mejor nuestras capacidades, ver cómo podemos aportar desde el conocimiento de las realidades de las comunidades y no sé, entonces creo que a lo mejor aquí yo invito a que igual también estén contactando con Anne-Sophie porque creo que una parte de esto de tomar acción de algo pues ya se está trabajando en esta red de consultores. Entonces creo que puede ser un primer buen paso para seguir entre los que estamos interesados, pues juntando esfuerzos y a lo mejor al menos ir poniendo en un solo lugar todo lo que se puede hacer para que no se quede pues en conversaciones y que se vaya ese siguiente paso. Y se me ocurre, no sé, aquí Anne-Sophie, que ese siguiente paso puede ser con lo que ya está trabajando en la red de consultores que se está justo articulando el cómo se puede trabajar mejor, ¿no? Nada más como idea. Sí, e involucrar de una vez a la UINTA, yo creo, que también es la organización que es, o sea, que representa a todos los gremios y estas redes de turismo indígena y comunitario de base. Y tiene también todas estas partes de guías y documentaciones que se han generado y sobre todo a nivel de derechos, ¿no?, de los pueblos, que incluso muchos consultores las ignoran.
Sí, de una. Sofi, ¿cómo lo ves? No, lo veo súper interesante todo y sí estaba pensando, porque yo estoy trabajando igual para en unos meses así acercarme justamente a los mayoristas, turoperadores aquí en Francia o en Europa, porque están sacando su marca responsable cada uno, entonces a su nivel, claro. Entonces yo quiero prepararme y por eso también me quiero capacitar para estar más o menos lista para arrancar ahí y aprovechar de este nuevo paso que se están dando los turoperadores. Lo que decía Jean-Philippe, que por lo menos ahora como no están preparados, pues capacitarles. Y ahí es mi voluntad. Y por eso estoy viendo, por un lado, capacitarme y otro lado, pues trabajar en esta red de consultores que me parece súper interesante siendo internacional. Y lo estamos haciendo ahora con Caro, pues toma un poco de tiempo porque queremos entrevistar a todas las personas que están interesadas en participar y queremos estar muy clara también, muy claros en el mensaje, en el concepto que le queremos dar. Pero eso va a ser, no, el segundo paso va a ser cómo nos estructuramos. Sería súper interesante, claro, integrar a Jean-Philippe y la Winta para toda su experiencia y todo lo que nos puede aportar. Y nada, eso toma tiempo, pero poco a poco estamos avanzando. Genial, genial. Sí, bueno, yo creo que ahí, como decía Karen, hay un primer paso, un primer espacio y también cerraría animando a quienes estamos acá, que es un grupo hermoso. Aprovecho para saludarles a Alan, que también se conectó, Eduardo, Ivania, Lane, Marielos, Marinka. eh, bueno, a todos y a todas quienes se conectaron. Creo que hay un grupo que está buenísimo, que es hermoso para seguir trabajando y bueno, y ahí podemos seguir en contacto con la comunidad. Decía que por ahí como cierre también nos podemos dar la tarea de pensar en una acción concreta, un paso concreto y estamos en la comunidad, así que ahí lo podemos comentar ahí en el foro debate, sí, va a ser más que nada debate que anuncio, pero cualquier idea creo que nos podemos ir con esta tarea de irnos con pensar en un próximo paso, una acción concreta que se pueda desarrollar para poder fortalecer el sector, que es al final lo que queremos, y bueno, y que lo pongamos ahí en la comunidad y lo pongamos a disposición. Creo que de eso se trata la comunidad y de eso también se trata este evento, este café virtual, que va más de reflexión y conversatorio general, pero que sirva de base o introducción para una próxima acción y actividad en concreto. Así que bueno, esa es la idea. Muchísimas gracias a todos, a todas, desde donde estén. Nos encontraremos la próxima. Sigan atentos ahí a las redes sociales, a la comunidad, que se viene un laboratorio de innovación como próximo evento. Así que queden ahí atentos y atentas para lo que se viene. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, Gracias, gracias. adiós. Un abrazo. Chao, gracias. 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 Chao, Gracias. adiós.